¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora sí, iniciando grabación para Telegram y comenzamos esta nueva semana con este tema que habla del boicot de la esquizofrenia. El boicot de la esquizofrenia. Tengo un poco, creo lunar el delay. Tenemos un poco de delay. A ver. Bueno, pues, a ver, permítame nada más poner el artículo. Excelente. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué trata la esquizofrenia? Quiero nada más iniciando de que la palabra conocida es esquizofrenia, que se refiere a una enfermedad mental, ¿no? El día de hoy en los negocios queremos referirnos más bien a la esquizofrenia, que básicamente es una palabra compuesta con estas dos palabras, con es que, ¿no? Entonces, que resume o habla de las personas que se quejan, que son víctimas, que tienen una explicación para todo, usualmente para cuando no se cumple algún objetivo, simplemente no se logró alguna meta. Entonces es muy fácil para estas personas iniciar una respuesta con estas dos, con esto, que sufren de esta enfermedad, se llama la esquizofrenia, porque su argumento comienza con estas dos palabras que se llama es que, o sea, no lo hizo por es que. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿les parece? Ok, lo decía Paulo Coelho, si actúas como víctima, es probable que seas tratado como tal. Entonces no va a ser extraño, para nadie va a ser extraño que tengamos o suframos de este problema. Paulo Coelho ya lo dijo, un afamado y conocido escritor. Entonces, ¿quiénes son las víctimas? Las víctimas son aquellas personas que siempre están bajo la sombra o bajo una nube y esa nube les sigue todo el tiempo, ¿no? Entonces, porque nacieron, porque tuvieron problemas, etcétera. La mejor forma de definir la esquizofrenia es esta. Son estas personas que su respuesta o los argumentos ante cualquier dificultad, problema, eventualidad, cualquier reto, obstáculo, cualquier cosa que tengan en la vida laboral, económica, de salud, comienzan su frase con la palabra es que. Y dicen, es que yo vengo de una familia humilde, ¿no? Es que yo soy de escasos recursos económicos, soy pobre. Es que yo no tuve el apoyo de mis padres, se divorciaron. Es que yo no estudié por motivos económicos. O sea, no, pues, es que fue muy cara la universidad o era muy... Es que lamentable nosotros no contamos con el apoyo del gobierno. Es que. Entonces, ¿será que conoces a alguien que cuando le preguntas algo sobre algún entregable, responde o comienza su frase de respuesta con estas dos palabras que básicamente son síntomas o simplemente respaldan que pues, sufren de esta enfermedad? ¿Conoces? Ojalá no sea la persona que viste esta mañana al momento de cepillarte los dientes, ¿no? En el espejo. Que si fue esa persona, pues estamos en un serio problema. Lo bueno es que hoy vamos a platicar de esto y queremos reflexionar toda la semana, reflexionar toda esta semana sobre esta gran y terrible enfermedad, un problema. Entonces, muy bien. Para eso tenemos que entender qué es la excusa. La excusa es una razón o justificación que se da para tratar de explicar o defender una acción, conducta, situación que ha causado algún problema o inconveniente. Generalmente lo ocupan de una manera para evitar asumir la responsabilidad de lo ocurrido o para tratar de hacer más chiquita la consecuencia, ¿no? Entonces, mucha gente ocupa la excusa porque sabe que con eso puede evitar su responsabilidad o simplemente ese problema que es grande, porque lo que hacen es minimizar el problema. Pueden ser legítimas las explicaciones, pueden ser razonables e incluso hasta justificables, pero también pueden ser poco éticas y nada convincentes. El problema de las personas que usualmente dan excusas es que generan en su círculo interno ante la sociedad
pérdida de confianza y pérdida de credibilidad. ¿Les ha pasado que conocemos personas que sí te contestan, te llamamos, sí, al rato hago la transferencia, al rato queda, en un momento te envío el correo y pasan, no, sí, esta tarde tienes la factura, el día de mañana ya hablé, o ¿qué crees? El sistema, o mi jefe se fue de vacaciones, o siempre hay una explicación, que ni siquiera es una explicación, realmente es una excusa. Entonces, lo que sucede con las personas sin darse cuenta, están perdiendo dos cosas, credibilidad y confianza. Y en el mundo de los negocios, sin confianza y sin credibilidad, es imposible que un negocio, una empresa, un emprendimiento avance. Entonces, por eso es importante dejar de lado, identificar que tenemos una enfermedad que se llama esquizofrenia, que básicamente ocupamos el medio para sufrir eso, o el medio, el camino, el puente, se llama excusa, y eso nos está llevando a fracasar en nuestros emprendimientos, en nuestros proyectos. Hay un libro para no romantizar mucho este tema, para no decir, sí, deja de dar excusas, etcétera. Y habla de No Excuse de Brian Tracy, que básicamente nos dice, sin excusas, cero excusas. Ya no, fuera las excusas. ¿No? El poder de la disciplina de Brian Tracy. Este libro ofrece algunas herramientas y estrategias para desarrollar la autodisciplina y dejar de dar excusas en cualquier etapa, cualquier área de nuestra vida. Entonces, no parece fácil, no es fácil, porque parece que no dar excusas, sí, no, es que ya voy a dejar de decir es que, ok, va más allá del es que. El es que nada más es como un síntoma de esa enfermedad. Entonces, hoy vamos a ver, investigar, traigo al día de hoy un resumen acerca de este libro. Cuando nacemos nosotros, al nacer, pues tenemos 3 meses, 6 meses, las responsabilidades que tenemos son mínimas. O sea, realmente un niño nace sin responsabilidades. ¿Cuál será su responsabilidad? Tal vez comer. Y no sé si comer sea una responsabilidad. Realmente somos totalmente dependientes, dependemos de alguien o de algo. A medida que vamos creciendo, van pasando los años hasta llegar a los 18, que ya es mayoría de edad, ya se debería, la teoría dice que ya se debería tener una total responsabilidad de tu salud, economía, finanzas, total, por eso es mayor de edad. Entonces, mucho depende del trabajo de los padres, claramente en esta etapa del crecimiento entre los 0 y los 18 años, pero hay gente que tiene más de 18 años y vive en esta pseudo seguridad de la niñez. ¿Qué es la pseudo seguridad de la niñez? Que todavía no, mami, es que necesito esto, papi, necesito esto, o no pueden pagar un recibo de luz, no pueden pagar un plan telefónico, no pueden hacerse cargo de eso, no, es que me enfermé y todavía necesitan que mami esté. Entonces, ¿será que no llegamos a esta madurez? ¿Será que todavía no somos totalmente independientes? Entonces, un lema de la persona totalmente responsable es, si debe ser, es por mí. Si va a ser, será por mí. Entonces, ¿cuántos seguimos viviendo en la inmadurez? Antes tenemos 30 años o tienen 40, 50 años y todavía no son maduros. Ahora muy bien, quiero sacar una definición de qué es la excusa. La excusa en el fondo es, imaginemos que de entre los 0 y 18 años vivimos de un lado de la montaña, del lado izquierdo de la montaña. Un día se tiene que tomar la decisión de brincar y dar el salto a la madurez. Entonces, del lado izquierdo está la inmadurez y del lado derecho la madurez. Hay un día que se toma la decisión, ok, claramente no es como que de la noche a la mañana, sí parece de la noche a la mañana, pero fue un trabajo de 18 años. Entonces, por ejemplo, hay gente que sí la brinca y ok, deja la inmadurez, deja todo lo que era dependencia, deja del otro lado y camina del otro lado de la montaña en la madurez, haciéndose responsable de su vida. Entonces, pero hay algunos que al brincar como que les da miedo, les da flojera, no, todavía, y como que quieren hacer medio 2 brincos, o sea, hacer un pasito a la mitad y luego brincar. Pero al intentar eso, como medio intentar saltar, se quedan y caen al valle de las excusas y viven en el valle de las excusas. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen? Se ponen de víctimas, que yo no puedo, es que no pude, es que ya pasó el tiempo, es que ya no tengo 20 años, ya soy muy viejo, es que lo que pasa es que nunca brincaron, nunca tomaron la decisión de brincar de la inmadurez a la madurez.
Eso es lo que sucedió en el fondo. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es la excusa? La excusa ya sabemos que es esta la forma de dar explicación, lo dice muy teórico, ¿no? De dar un argumento con el fin de minimizar la responsabilidad o simplemente evadir la responsabilidad de las acciones o las consecuencias de nuestros actos. Pero algo más diferente algo más contundente para explicar la excusa. La excusa es la frontera entre la inmadurez y la madurez. La excusa, la gente que vive en la esquizofrenia, viven en la frontera de la inmadurez y la madurez. Porque ni son inmaduros ni son maduros, están en la mitad. Ah, no, como no me hables de madurez, porque yo sí tengo 40 años, 45 y sí soy muy maduro. Maduro, pero todavía no te haces cargo de tus cuentas. Maduro dices, pero todavía no te haces cargo de tus objetivos, de tus metas. Todavía depende de alguien, de mamá, de papá, de tío, de gobierno. Más adelante hablamos de eso. Hubo dos muchachos esto es una anécdota o un cuento, que es la historia del conejo blanco, que estaban en el parque, en el jardín jugando, y el reto era encontrar un sombrero o una caja, imagínense como lo quieran, un sombrero que dentro de ello, pues eventualmente podía aparecer un conejo blanco, o pues si es un sombrero, si te imaginas un conejo blanco, pero es que si encontraban ese sombrero, dentro del sombrero se podía encontrar los enigmas de la vida, o las respuestas a los más grandes problemas de la vida, a las más grandes dudas, si encontraban el sombrero. Pero había un requisito, el sombrero estaba debajo de un árbol. El requisito era no pensar en el conejo blanco, ni siquiera imaginarlo cuando se esté buscando el sombrero. Entonces, después de mucho intentarlo, naturalmente, nadie nunca encontró el sombrero. Entonces, esto me hace recuerdo a esta anécdota que dicen, no pienses, y te dicen, no pienses en un coche rojo, en un vehículo rojo. ¿En qué vehículo pensaste? Entonces, es increíble cómo la mente, en milésimas de segundos, va y busca en el disco duro y pum, te trae el color rojo. Entonces, la pregunta es aquí, ¿cuál es tu conejo blanco? ¿Cuál es nuestro conejo blanco? ¿Cuál es esa excusa? ¿Cuál es ese argumento? Ese algo que es difícil quitarlo de la mente y siempre está presente cuando tenemos que dar respuestas, acciones, resultados, cuando tenemos que estar en una junta, etcétera. ¿Cuál es esa excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu conejo blanco? Eso que no se quita invariablemente siempre o inevitablemente siempre está en la mente. Interesante este cuento que habla sobre cómo la mente nos juega en contra. Pero bueno, ¿cuál es la cura? La cura y la contra ante la enfermedad que se llama esquizofrenia. Que esto se materializa, es el camino, son las excusas, las explicaciones, etcétera. Viene algo que se llama la responsabilidad, que viene de dos palabras, de response y ability. Response, la capacidad de responder, de dar respuesta, y ability, la habilidad o técnica, táctica, estrategia de resolver problemas. Problemas, desafíos, retos, etcétera. Obstáculos, lo que quieras. Entonces, la responsabilidad, es que yo soy responsable. Primero tenías que la habilidad de responder, estar ahí. Segundo, la habilidad. Una persona responsable. Sí, yo soy responsable. ¿Por qué? Porque siempre estoy. No. Tiene dos requisitos la responsabilidad. Que respondes, estás ahí, estás disponible. Y segundo, tienes la habilidad. No existe responsabilidad sin habilidad. Porque uno no puede ser responsable de ser piloto si nunca estudió para manejar un avión. Pues, ¿por qué serías responsable? No, es que soy muy responsable, yo estoy limpio y estoy aquí en la cabina. Pero estudiaste, tienes carrera, tienes la habilidad para hacerlo. O sea, no hay responsabilidad sin este requisito. La disposición, que es la capacidad de responder, y la habilidad, la técnica, táctica, estrategia, el conocimiento, ¿no? La cualidad, la competencia para resolver los problemas. Son esas, o sea, ¿cómo dejamos y matamos la enfermedad de la esquizofrenia? Y vamos a evitar la excusa y no dar una respuesta con es teniendo responsabilidad, haciéndonos cargo de nuestra vida. El crecimiento trae más problemas. Entonces, cuando una empresa crece, una familia crece, una sociedad, etcétera, los problemas o el crecimiento va a traer desorden y el desorden trae más problemas. ¿Por qué una empresa quiebra? Uno de los principales motivos es porque los líderes o la gente que está
detrás de esos números, esa empresa, la compañía, el proyecto, no tienen, les quedó muy grande el problema y les quedó muy pequeña su responsabilidad, su capacidad de respuesta y sus habilidades, su competencia para responder sus problemas. Eso es en el fondo. Entonces, una empresa cae, quiebra o simplemente desaparece por esas dos cosas. Entonces, el crecimiento invariablemente va a traer más problemas. La pregunta es, ¿vamos a tener la suficiente responsabilidad, las habilidades y la capacidad de responder ante esos problemas, que es muy natural que el crecimiento lo traiga? Entonces, responsabilidad es la respuesta. Muchos, ¿por qué no somos responsables? Porque vivimos en la isla de algún día. ¿Qué es la isla de algún día? Es justo lo que vemos en la imagen. No hay un plan ni hay una fecha de vencimiento. O sea, porque decimos, sí, algún día va a suceder. Ok, no, sí, se va a dar con calma. Por eso se pone una excusa. Por eso la gente que vive en la isla de algún día, que no tiene un plan y no tiene una fecha, siempre va a ser algún día. ¿Conoces a alguien que se queja, se queja, que se queja, es víctima y es exitosa? Yo no la conozco. Yo no conozco a nadie que esté viviendo en la isla de algún día y sea exitoso. ¿Qué hacemos para no vivir en la isla de algún día y estar simplemente soñando? Es hacer las cosas cuando se tienen que hacer. Hoy es lunes y se hacen. Ah, no, pero es día del trabajo. Sí, ok, la mejor forma de celebrar el día del trabajo es trabajando, porque la mejor forma de celebrar el día del niño es siendo niños. Seguramente ayer muchos celebramos siendo niños, nos pusimos en el papel de niños, etcétera. O la mejor forma de celebrar el día de la madre es pues disfrutar como madre. La mejor forma de disfrutar el día del trabajo, digo yo, es trabajando. No descanso. Entonces debería ser el día del descanso. ¿Lo creen? Entonces, pero no, como es lunes, pues es feriado, no hago las cosas o no voy a hacerlas. Porque no hay un plan, no hay una fecha de vencimiento, no hay urgencia, no hay acción masiva, no hay todo lo que vimos en las semanas pasadas. Por eso la gente vive en la isla de algún día y eventualmente tienen la enfermedad de la esquizofrenia. Muchos apelan y que dicen, ah, no, que el gobierno no me apoya, es que la justicia es ¿qué te digo? Muy tardada, o los médicos son escasos, son matasanos, ¿no? Uno va al hospital para que lo maten, ¿no? En el COVID salía mucho de eso. Ah, perdón, ya me va a salir una junta. Porque, miren, si nosotros confiamos en el gobierno invariablemente, si le damos más votos al gobierno, a los políticos, lo que en el fondo está sucediendo es que le otorgamos más control, más poder. Lo que decía Molotov en su canción, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a fregar. Entonces, ¿por qué creemos que el gobierno va a solucionar los problemas que yo tengo? No va a suceder. Votando, estando ahí en mítines o no defendiendo un color político. No, es que yo soy del verde, yo soy del rojo, yo soy del morado, del verde, etcétera. Si no más estás eligiendo a tu siguiente tirano. Eso es lo que es el gobierno. El gobierno no va a resolver los problemas que tú tienes, de los problemas. Sí puede resolver problemas más sociales, más que dependen de una sociedad, una carretera, etcétera, pero no tu problema, no el tuyo, no el que depende de ti. El gobierno no se hizo para pericos los palos de resolver su problema, su vida. Entonces, no está. Simplemente el hecho de votar es que le estamos dando más poder. No estamos diciendo que no lo hagas, hazlo, pero ese no es la salida para dejar de sufrir la enfermedad de la esquizofrenia. O el tema de la justicia, porque sucede que los delincuentes no aceptan jamás la responsabilidad de sus delitos. O pregúntale a un delincuente, ¿por qué estás en la cárcel? La mayoría va a responder, es que yo estaba en el lugar inadecuado, es que me pusieron, es que no sé qué, es que necesitaba dinero, y sufren eso. Es casi difícil que un reo, un delincuente, asuma la responsabilidad de su delito, de sus actos. Y en el tema de salud, ¿qué pasaría si viviéramos en la isla, en la misma isla que veíamos hace un momento, pero que no hubiera médicos ni doctores? ¿Cómo actuaríamos respecto a nuestra salud? Y quiero comentarles algo muy personal. Esta semana yo tuve que ir pues al hospital por un tema médico, una intervención quirúrgica, y me puse a reflexionar. Realmente el doctor, la enfermera, el asistente, las personas que te hacen el trámite burocrático, que esperas filas, que no sé qué, etcétera, que te hacen esperar, que te quemas las nalgas por estar sentado en una camilla, etcétera.
¿realmente ellos tienen la culpa del por qué tú estás en el hospital? Yo me hice esa reflexión. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si viviéramos en una isla donde no hay doctores? ¿Cómo sería nuestra alimentación? Porque sabes que no hay doctor, no va a haber un curandero, un chamán, nada. ¿Cómo sería nuestra actitud de nuestra salud? ¿Nosotros tomaríamos la responsabilidad o igual nos valdría? ¿No? Resulta que haciendo esta reflexión encontré una frase donde decían que debemos tratar a nuestros alimentos como si fuera una medicina. O sea, por ejemplo, ahorita me estoy tomando un tecito, bueno, ahorita ya tiene más agua y, y obvio no tiene azúcar ni tiene nada de estas cosas. Como hay que tratar a los alimentos como si fueran nuestra medicina, para que el día de mañana nuestras medicinas no se conviertan en nuestros alimentos. Porque resulta que si hoy no tratamos a nuestros alimentos como si fuera una medicina, mañana la medicina, las pastillas, todo eso va a tener que ser nuestro alimento. Entonces, ¿de quién es la culpa que alguien vaya a un hospital, a una emergencia? O esto? ¿De quién es? Realmente es del doctor. Entonces, ¿por qué nos queda? Es que hay pocos hospitales, es que no hay doctores, que les pagan muy poco a las enfermeras, que son déspotas. Es que estamos viviendo, miren cómo comienza la enfermedad de la esquizofrenia. Entonces, ni el gobierno, ni la justicia, ni el tema de salud. Todo depende de nosotros, si lo pensamos bien. Entonces, de eso quería platicar con ustedes el día de hoy, que tomar responsabilidad de nuestras acciones, ser muy conscientes de que esta enfermedad está llevando muchos a la tumba, no a los 60, no a los 70 años. Hay muchos que esta enfermedad que se llama el boicot de la esquizofrenia los lleva a la tumba a los 20 años. Más, lastimosamente hay gente que tiene 17, 16 años que ni siquiera llegó al tope de su, digamos, de asumir la responsabilidad total y ya está muerta en vida. Ya se murió, mueren a los 20 años y los entierran a los 70. O se tienen doble muerte por culpa del boicot de la esquizofrenia. Entonces, espero esta información te sirva, sea de valor y podamos darle vuelta a la página y dejar de hacernos las víctimas, dejar de ocupar ante cualquier explicación, ante cualquier situación, ocupar estas dos palabras que están llevando a mucha gente a la muerte en vida, el es que. Pues nada, con eso les agradezco, termino la sesión en Telegram y nos estamos viendo la siguiente semana. Un abrazo.